Bueno, muy buenas noches nuevamente a todos y a todas. Hemos iniciado la grabación de nuestra primera webconferencia del curso Participación Ciudadana. Esta primera webconferencia se titula conforme a nuestra unidad académica, la unidad 1 de la primera y segunda fase de nuestro curso, que ha sido titulada Generalidades sobre la participación ciudadana, incidencia y democratización política. Nuestra web quedará grabada por el método de video que nos proporciona la herramienta de Teams. Posterior a nuestro encuentro, les estaré compartiendo en el espacio del cronograma de webconferencias el enlace para que puedan ingresar y revisar el video de este encuentro. También haré lo posible por cargarlo desde mi cuenta institucional de YouTube y compartirles el enlace vía correo del campus virtual para que tengan otra opción de poder visualizarlo. Nuevamente les doy la bienvenida. Mi nombre es Jenny Arias. Soy la directora de curso que los estará acompañando en este proceso académico. Quiero solicitarles el favor de que me puedan confirmar si me visualizan y si me escuchan bien. Sí, profesora, se escucha bien y se Sí, ve. señora. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, entonces, esta primera webconferencia la he preparado en 7 momentos. En el primer momento, pues me presentaré, les comentaré quién soy yo, a qué me dedico, por qué oriento el curso de participación ciudadana. En un segundo momento, les presentaré las generalidades del curso, partiendo del hecho de que ustedes han podido interactuar con el material de que disponen en el campus virtual para visualizar, por ejemplo, el sílabus, las guías de aprendizaje y de actividades, las unidades temáticas que contienen el material bibliográfico que acompaña la realización de las actividades. También los propósitos del curso, hacia dónde apunta el curso de participación ciudadana, teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje que también se encuentran plenamente descritos, tanto en el sílabus como en cada una de las guías, de acuerdo a las fases que vamos a ir avanzando a lo largo del curso. En un tercer momento, nos adentraremos en una primera parte de esta webconferencia que está dirigida a presentar los referentes eh, teóricos del concepto de participación ciudadana. Aquí les voy a presentar los principales autores que se han atrevido a definir la participación ciudadana desde diferentes aristas como derecho, la participación ciudadana en un escenario de lo político, la participación ciudadana vista desde diversas dimensiones, la participación ciudadana ligada o anclada al escenario de la democracia, del ejercicio del poder político. Eh, Aunado a esto, vamos a ver qué entonces entendemos como derecho, teniendo en cuenta que uno de los conceptos de la participación ciudadana es elevarla a la categoría de derecho. ¿Esto qué implica? ¿Por qué? ¿Cómo ha evolucionado este contexto de la participación hasta convertirse en una, una garantía, ¿sí? O una categoría de carácter social y político que la eleva en su sentido de derecho? Y aquí voy a presentar algunos ejemplos que han contribuido a fortalecer también ese concepto, o lo que podemos comprender de participación ciudadana, por ejemplo, en el campo de los movimientos sociales.
En un sexto momento veremos los referentes normativos de la participación ciudadana desde un enfoque internacional de derechos hasta un enfoque nacional que está ligado a la normatividad interna o lo que podríamos decir como nuestro sistema jurídico colombiano ha incorporado estas normatividades internacionales a nuestra legislación. Y finalizamos el espacio señalando puntualmente algunos propósitos de la participación ciudadana. Estos momentos de la primera web están también encaminados a convertirse en un insumo valioso que ustedes pueden luego volver sobre él para la realización de las actividades correspondientes a nuestra primera fase del curso. Bien, atendiendo a esta introducción, entonces paso a hacer una breve presentación de mí. Pues como ya les había señalado, mi nombre es Jenny Marlody Arias Durán. Em, Soy abogada. Tengo una maestría en literatura latinoamericana y de Colombia. El enfoque de estudio de la literatura ha sido desde la producción narrativa de la violencia en nuestro país. Ese ha sido mi enfoque de estudio, cómo a partir de otras narrativas, más allá de la producción jurídica, se ha narrado, contado, visibilizado la violencia. Esa ha sido otra de las líneas de estudio y actualmente estoy a puertas de recibirme como doctora en Derecho en la línea de derechos humanos, donde he seguido trabajando los sistemas internacionales y nacionales de protección de los derechos humanos, específicamente en víctimas del conflicto armado interno en nuestro país. Eso, grosso modo, ha sido mi formación académica, mi desempeño profesional, ha sido en el sector educativo, universitario, en pregrado y en posgrado. He orientado áreas que están encaminadas al estudio de los derechos humanos y en la gestión pública. En este caso concreto, el curso de participación ciudadana, también cursos relacionados con derechos humanos, educación en derechos humanos, sistemas internacionales de protección en derechos humanos, derecho humanitario. En el sector de lo público, me he desempeñado como conjueza de la República en el Tribunal Administrativo de Santiago de Cali, también en juzgados administrativos en calidad de oficial mayor y en el trabajo constante con las víctimas. Mi último acercamiento fue con la unidad de restitución de tierras despojadas en el territorio del Valle del Cauca y del Eje Cafetero, específicamente como profesional de conexión o de apoyo relacionado con la vicedirección de esta unidad en los departamentos que he mencionado. Bien, ese es mi presentación profesional, mi perfil y digamos que teniendo en cuenta este escenario en el que tengo experiencia, asumo el rol de la dirección del curso de participación ciudadana enfocado a este escenario de la gestión de lo público y de los derechos humanos, teniendo en cuenta la participación ciudadana como un derecho humano. Em, Partiendo de este escenario de que la participación ciudadana es un derecho humano, tenemos aquí entonces la presentación de nuestro curso. El curso de participación ciudadana tiene 3 créditos que implica que un curso tenga 1, 2, 3, 4, 5, 6 créditos. Esto va a definir la intensidad horaria que debe ser dedicada a la formación del curso, tanto el trabajo
con el acompañamiento académico, que es el realizado por sus directores y tutores de los diferentes cursos, pero también una cantidad de horas que ustedes como estudiantes deben dedicar a un trabajo autónomo, ¿sí? Cuando denominamos un trabajo autónomo es, ejemplo, la realización de las actividades, la participación en los foros, si hay actividades académicas extracurriculares o que acompañen el desarrollo de los cursos, como por ejemplo los CIPAS, que son los círculos de interacción académica y social que tiene la universidad. La idea es que ustedes también puedan vincularse a la participación de otros escenarios. Todo esto implica esta intensidad de créditos. Em, este curso de participación ciudadana es un curso teórico y metodológico. ¿Esto qué implica? No solamente vamos a ver un componente de teoría en cuanto al desarrollo de las lecturas, a los encuentros de las web, sino que vamos a desarrollar actividades que impliquen propuestas, construcción de documentos. Esto es el elemento metodológico. Así que podría indicarles a ustedes que la teoría que vamos a trabajar es una teoría que va a tener que ser aplicada incluso en escenarios hipotéticos que ustedes van a crear, como en contextos específicos, dependiendo de las realidades en las que ustedes vivan, tanto como profesionales, personas, como miembros de una comunidad o de un grupo. Esto lo iremos desarrollando más adelante de acuerdo a cada uno de los momentos que se nos presenten en las guías. Entonces, el que este curso sea teórico y metodológico también nos supone un compromiso de trabajo individual, pero también un compromiso de trabajo colaborativo. Esto quiere decir que de las actividades que tendremos del curso, eh, la gran mayoría implicará un trabajo de manera colaborativa. Por eso ustedes en sus foros de actividades han sido asignados a unos grupos, ¿sí? Con sus compañeros de grupo tendrán que realizar algunas actividades que implican un trabajo colaborativo. Entonces aquí espero de ustedes eh, la potencialización de esas capacidades para trabajar colectivamente, ¿sí? Bien, el curso de participación ciudadana contiene 3 unidades. Estas 3 unidades son el gran eje conductor del curso. Estas unidades están representadas, ustedes las pueden observar en su campus virtual, están representadas en las 3 grandes áreas de el problema jurídico que se plantea con el desarrollo del curso de participación ciudadana. El primero de ellos es la unidad en la que estamos en estos momentos, son las generalidades de la participación ciudadana, sus conceptos, cómo ha evolucionado la participación ciudadana, qué otras dimensiones tiene o se presentan en ella para ser comprendida. ¿Sí? Entonces, en la unidad 1 desarrollaremos esas temáticas que hacen parte de la primera unidad. En la segunda unidad desarrollaremos esos escenarios en los que la participación ciudadana puede materializarse. Entonces, aquí lo que abordaremos son esos mecanismos de participación ciudadana, lo que debe conocerse como las acciones ciudadanas, experiencias significativas en el escenario de la participación. Miraremos que la participación ciudadana en Colombia particularmente no implica simplemente hacer uso de unos mecanismos de participación ciudadana o de unas acciones constitucionales que están reconocidas, sino que la participación ciudadana va más allá. Y ustedes lo han mencionado, algunos de ustedes, cuando han participado en el foro de interacción.
y nos cuentan a qué se dedican. Entonces, la participación ciudadana implica también, ejemplo, participar en la elaboración de los proyectos, participar en los espacios de veeduría ciudadana, ejercer una participación en la conformación de movimientos, grupos, colectivos. Participar también implica ser parte de la toma de decisiones locales, regionales, nacionales. Entonces, en la unidad 2 abordaremos ya estas dimensiones de la participación ciudadana enfocadas en el Estado colombiano. La tercera y última unidad nos centraremos en explorar qué entendemos por acción pública, cómo la participación, el ejercicio de la participación ciudadana coadyuva a hacer efectivas acciones públicas. ¿Cuál es la importancia de las redes y de las redes de participación cuando ejercemos la ciudadanía? Y aquí vamos a abordar un punto desde el uso de las TICs como elementos que nos permitan hacer ejercicios de mediación o de facilitar espacios de participación. Entonces, a partir de estas 3 unidades del curso, pretendemos que ustedes puedan obtener una serie de resultados de aprendizaje. ¿Alguien va a hacer alguna intervención? Que escuché un micrófono abierto. Bueno, gracias. Los resultados de aprendizaje que les presento aquí están ligados a las unidades, a los temas que van a ser desarrollados en cada unidad y a las actividades. Por eso es muy importante que ustedes traten de cumplir de manera satisfactoria las actividades que se plantean en cada una de las guías, tanto del trabajo autónomo como del trabajo colaborativo, porque serán estas actividades las que evidencien el cumplimiento de esos resultados de aprendizaje que se esperan. ¿Qué sucede si eh, se presentan, si a ustedes se les presentan algunas dificultades o situaciones para alcanzar estos resultados de aprendizaje? Allí está el acompañamiento académico y el acompañamiento tutorial, que es el que en este caso hacemos los directores de los cursos. La particularidad de este curso de participación ciudadana es que solo tiene una dirección y una tutoría, que en este caso soy yo. Esto quiere decir que yo les haré a ustedes de manera habitual unos seguimientos para poder realizar con ustedes unos acompañamientos. ¿En miras de qué? De poder cumplir estos resultados de aprendizaje. ¿Cómo voy a hacer esos acompañamientos? Los puedo hacer a través de llamadas telefónicas. Por eso, ustedes a la universidad, de manera total o parcial o limitada, les han autorizado que puedan hacer uso de sus datos personales. Parte de ese uso de sus datos personales es cómo los directores hacemos un acompañamiento de manera más personalizada y cercana con ustedes. Ese es uno de los propósitos. Entonces puede ser que, de acuerdo a lo que ustedes hayan autorizado, yo me comunique con ustedes de forma telefónica, por medio de WhatsApp, sus correos electrónicos o personales o institucionales, dependiendo de lo que ustedes hayan autorizado. La idea es que lo podamos hacer por el correo institucional, así que también les invito que estén muy atentos y atentas a revisarlos. También el correo del campus virtual. Ese medio también es muy utilizado para las comunicaciones. Los foros generales, los foros de noticias. Por ejemplo, si voy a hacer encuentros con aquellos estudiantes que vea que no están cumpliendo en términos de resultados de aprendizaje o de alcanzar los puntajes de cada una de las fases. Voy a generar posibilidades y alternativas para que ustedes puedan satisfactoriamente cumplir los propósitos del curso. Entonces, ¿qué espero yo de ustedes? Que estén a entera disposición en el caso de que deba contactarme con ustedes para hacer de manera efectiva este acompañamiento. Otra forma de acompañamiento es a través del Teams.
como estamos aquí conectados hoy. Esto se activa a través de sus correos electrónicos. Entonces, estar también muy atentos a este recurso. Por este medio se pueden comunicar conmigo también, ¿sí? Entonces, este acompañamiento tutorial lo que busca es poder alcanzar estos resultados de aprendizaje del curso. Ahora bien, ¿qué se pretende entonces como aprendizaje del curso de participación ciudadana? Uno de los primeros propósitos es que ustedes puedan identificar instrumentos para la toma de decisiones, ¿sí? Para el uso, el manejo de los mecanismos de participación ciudadana. Esto como una apuesta a qué? No solamente es el conocer que existen unos mecanismos de participación ciudadana, es poder pensar, analizar cómo estos mecanismos de participación ciudadana pueden ser empleados para coadyuvar a resolver situaciones de conflicto, sí, que estén, por ejemplo, obstaculizando un ejercicio de la ciudadanía en términos de participación, o cómo se puede ayudar a vencer barreras, o sí, de acuerdo a sus profesiones, los roles que estén asumiendo, si han tenido experiencias en el uso de los mecanismos de participación ciudadana como instrumentos, entonces, ¿qué otras cosas se pueden proponer a partir de estas reflexiones que va a suscitar el curso? Eso es uno de los resultados. ¿Cómo lo veremos? A través de las actividades que ustedes presenten. Otro resultado de aprendizaje es cómo ustedes construyen, proponen acciones para el mejoramiento de contextos participativos. Aquí partimos de la idea, ¿sí? De que ustedes tienen algún tipo de experiencia o la han tenido o en el ejercicio de sus profesiones o de los roles en el que estén en estos momentos, ustedes han estado inmersos o han tenido eh, contacto o han sido agentes activos o lo son aún en contextos participativos. Entonces, ¿cómo llevamos a analizar nuevamente estos escenarios o plantearse escenarios futuros y cómo acciones desde este escenario de la gestión de lo público pueden mejorar esos contextos de participación? Otro resultado de aprendizaje es el análisis y la interpretación. Esto es un componente vital y ustedes lo van a ver a lo largo de cada una de las guías de actividades individuales o colaborativas. Para nosotros aquí, recuerden que es un curso teórico y metodológico, es importantísimo que puedan construir análisis y también interpretar a partir del marco teórico del concepto de participación ciudadana, de sus referentes normativos, de la aproximación que ustedes realizan cuando leen, estudian los documentos de trabajo y los documentos académicos que están contenidos en cada una de las unidades. Este análisis e interpretación se va a ver reflejado puntualmente cuando ustedes tengan que escribir documentos académicos ya sea ensayos, reflexiones, construcción de informes de carácter evaluativo o valorativo, por ejemplo, de contextos participativos, de acciones, de uso de instrumentos o mecanismos de participación ciudadana. ¿Con qué finalidad? Que esto se convierta en un insumo para que ustedes puedan crear también rutas enfocadas a fortalecer, por ejemplo, es el escenario de las políticas públicas que estén relacionados con la participación ciudadana o programas o proyectos o acciones que ustedes estén emprendiendo para el mejoramiento de esos contextos participativos. Y por último, el resultado de aprendizaje propositivo. ¿Cómo ustedes proponen entonces estrategias para fortalecer la participación ciudadana enfocado en la gestión de lo público? Este resultado de aprendizaje está conectado con nuestra última fase del curso. Allí se les va a proponer a ustedes de manera individual una actividad en la que tengan que construir
ese ejercicio a través de la puesta en marcha de propuestas, pero con una particularidad: cómo se integran las tecnologías de la información y de la comunicación, las que conocemos y aquellas que son emergentes. Entonces, a partir de estos resultados de aprendizaje, ¿cómo espero hacer ese ejercicio valorativo de que ustedes han alcanzado esos resultados a través de actividades individuales, a través de actividades colaborativas? ¿Qué tipo de actividades individuales se van a encontrar ustedes en las guías? Participación en foros de discusión, como es el foro que está abierto actualmente, o la elaboración de documentos reflexivos y argumentativos, que será nuestra fase 1 y nuestra fase 5, la elaboración de aportes y síntesis sobre una temática determinada. Por ejemplo, cuando ustedes encuentran en su guía de actividades la sugerencia de determinadas lecturas de las unidades que correspondan en ese momento, y se les soliciten a ustedes que, además de leer el material, hagan un ejercicio de reflexión o un ejercicio de análisis que puedan compartir con el grupo para que se pueda establecer un escenario interactivo, ¿sí? No solo con sus compañeros, sino con la directora y tutora del curso. Encontraremos también actividades colaborativas que implica una participación en foros, pero ya colectivamente, en donde ustedes puedan evidenciar cómo ha sido ese trabajo grupal. Ustedes pueden reunirse por Teams, pueden hacer sus grupos por WhatsApp, pueden plantear una estrategia de trabajo, la que mejor se ajuste a las necesidades del grupo, pero la idea es que sea esto algo consensuado y resultado de un trabajo del grupo, ¿sí? De manera colaborativa, también ustedes deberán elaborar ensayos o informes. Esto podrán verlo específicamente en el desarrollo de las fases 2, 3 y 4, que es allí donde tendrán que trabajar de manera colaborativa. Bien. Este es el escenario entonces de presentación general del curso, de los créditos, de las unidades temáticas, de los resultados de aprendizaje y de las actividades que ustedes se encontrarán para el desarrollo del curso. Bien, ahora quiero que para darle paso a el siguiente momento, que son esos referentes teóricos de la participación ciudadana, quiero proponerles a ustedes una actividad que vamos a ir realizando de manera paralela a mi intervención. ¿Y cuál es esta actividad que les propongo? He habilitado un Padlet. El Padlet es una pizarra interactiva. En este Padlet yo les he planteado una pregunta. ¿Y cuál es esa pregunta? Esa pregunta es: ¿qué entendemos por la participación ciudadana? ¿Ustedes qué tendrán que hacer en ese Padlet que ya voy a proyectar en unos segundos? Ustedes van a ir construyendo la respuesta a esa pregunta, ya sea porque, uno, han abordado parte del material de la unidad 1, 2, teniendo en cuenta las experiencias que ya han tenido previamente en el escenario de la participación ciudadana, es decir, que es válido la respuesta desde lo experiencial. 3, también puede ser una respuesta de carácter teórico si ustedes ya han abordado materiales o autores que trabajen el concepto de la participación ciudadana, o también las respuestas pueden ir dirigidas a ejemplos, ¿sí? Donde ustedes puedan dar a entender qué comprendemos por la participación ciudadana. ¿Cuál es el objetivo de este ejercicio? Que al acercarnos al final de nuestra web, miraremos esos conceptos que ustedes han elaborado de manera previa con el desarrollo de los siguientes momentos sobre el concepto de la participación ciudadana y cómo comprenderla, y así al final
poderles dar un espacio si quieren hacer preguntas por el chat o si quieren hacer uso del micrófono. Bien, listo. Entonces voy a compartir en el chat para que estén atentos, por favor, el link de acceso al Padlet. Si están desde dispositivos móviles, pueden de manera directa desde el chat ingresar. Lo mismo quienes estén en sus dispositivos de mesa o portátiles. En caso tal, pues pueden abrir otra ventana y pueden desde allí ingresar. ¿Me confirma alguien, por favor, si lo puede visualizar? Sí, señora. Listo, perfecto, muchas gracias. ¿Cómo deben visualizarse ya el Padlet cuando ustedes han ingresado? Entonces voy a compartir la pantalla para que puedan visualizar el Padlet. De esta manera, como se está proyectando en estos momentos, ustedes lo van a visualizar. ¿Cómo van a hacer su participación allí? En la parte inferior derecha, ustedes ven un círculo de color agua marina con una cruz en medio. Van a dirigir el cursor, le van a dar clic. Allí se va a desplegar una ventanita al costado derecho. Y donde dice escriba su respuesta, van a escribir su nombre y debajo la respuesta. Entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿sí? ¿Qué entendemos por participación ciudadana? Recuerden que la respuesta puede ser experiencial, puede ser a través de ejemplos, o si ustedes quieren hacerlo construyendo algún tipo de concepto. Listo. Entonces, como pueden observar, ya en el Padlet se va presentando las participaciones. Muchas gracias a quienes están participando. Voy a dejar de compartir para presentar nuevamente nuestras diapositivas. Bien, mientras ustedes van pensando sobre el concepto de participación ciudadana, vamos entonces a adentrarnos en esos referentes teóricos de la participación ciudadana. Estos no son los únicos referentes teóricos que tenemos sobre la participación ciudadana, ¿sí? He tomado estos particularmente porque están ligados tanto a los propósitos del curso de participación ciudadana, las unidades temáticas y estos resultados de aprendizaje. El primer concepto de participación ciudadana que quiero compartirles es el de la maestra Nuria Cunil, ¿sí? Nuria Cunil, además de ser profesora universitaria, es una politóloga reconocida y ha centrado sus estudios en la participación ciudadana en América Latina. ¿Y cómo ha definido Nuria Cunil lo que es la participación ciudadana? Para ella, la participación ciudadana es la intervención de la sociedad civil en la esfera de lo público. Aquí hay una pista importante si vamos a definir una categoría que nos ayude a comprender la participación ciudadana, y es la intervención. Entonces, voy a copiar aquí en nuestro chat estas palabras claves.
si a ustedes se les ocurre alguna palabra clave que nos aporte a construir el concepto de participación ciudadana, perfecto. Aquí voy a escribir la primera categoría. Entonces tenemos como primera categoría la intervención. ¿Sí? Eso es una categoría importante para tener en cuenta. Es una intervención. Segundo elemento importante, según la definición de Nuria Cunil. Y ese es que esa intervención es de la sociedad civil. Esto, ¿qué nos lleva a comprender? Una segunda categoría, que la participación ciudadana no es estrictamente un ejercicio de carácter individual o individualista. Es, en principio, un escenario autónomo, pero este escenario autónomo existe. Hay un escenario colectivo, hay un escenario de lo común. Entonces, otra categoría relevante para comprender el concepto de la participación ciudadana es lo colectivo. Podemos utilizar otro término, la pluralidad. Listo. Aquí los voy compartiendo en nuestro chat por si estos elementos les aportan a la construcción del ejercicio en el Padlet. Listo, entonces, ella indica que la participación ciudadana desde este escenario de lo público implica la intervención de la sociedad civil en la esfera de lo público. Y si se da en la esfera de lo público, aquí ya nos da otra pista, otra categoría importante, que esa intervención colectiva, plural, diversa, debe tener un propósito. Ese propósito, cuando señala que es lo público, implica también hablar de lo que es de todos. ¿Sí? Entonces, miren cómo en estas tres categorías, Nuria Cunil nos define ese concepto de la participación ciudadana. El enfoque de ella ha sido desde lo que ha denominado la América del Sur, y es de qué manera la institucionalidad logra establecer escenarios de coerción, de sinergia, de conexión con las acciones ciudadanas. Ella tiene un artículo que se denomina La participación ciudadana en América del Sur, institucionalidad y acciones ciudadanas vistas en el contexto histórico de la dictadura en Argentina y en el Brasil. Ella en ese documento hace un estudio de esos mecanismos institucionales de participación ciudadana y de las acciones ciudadanas participativas, cómo fueron de importantes en contextos de dictadura. ¿Sí? Porque ¿qué sucede en el dictaduras? Se limitan el ejercicio de derechos personalísimos, de derechos sociales, económicos, políticos y culturales. Y aquí miren cómo la participación ciudadana adquiere esa categoría de derechos. Entonces, una vez terminan las dictaduras en estos estados, hay un tipo de reinvención sobre cuál importancia implica para un pueblo, una comunidad, tomar acciones ciudadanas y ejercer la participación. ¿Sí? Este es nuestro primer referente entonces, Nuria Cunil. El segundo es Merino. Retomando parte del concepto de Nuria Cunil, Merino define la participación ciudadana, concuerda con ella,
sobre ese intervenir, pero aquí él es más específico, intervenir en los centros de gobiernos de una colectividad. Es importante esta definición que plantea Merino porque agrega otra categoría importante. Voy a compartirla aquí. La relación de la participación ciudadana con escenarios de gobernabilidad. Es decir, que el ejercicio participativo de quienes ejercen la ciudadanía no debe centrarse exclusivamente en ejercer un poder de carácter representativo, sino ejercer de manera real un poder de tipo participativo y que la participación ciudadana en el escenario de lo público implica, dependiendo de ese escenario, por supuesto, el ejercicio de un poder político. O sea, que es posible que esa colectividad ejerza un poder político que le permita intervenir en esos centros de gobierno, es decir, ser parte de esos espacios de gobernabilidad. ¿Y de qué manera Merino ejemplifica esas formas de intervención? Él señala que esas intervenciones pueden ser a través de la toma de decisiones, que es una forma de participar. Y esa toma de decisiones se da ¿en qué? En la vida colectiva. Entonces retomamos esa segunda categoría que les planteaba de Nuria Cunil, y es si vamos a ejercer la participación ciudadana, implica un acto autónomo, pero deben de existir más de una persona, si hablamos de un escenario participativo. A eso entonces Merino hace referencia con una vida colectiva. Pero además de tomar decisiones, también esa participación ciudadana implica cómo se puede intervenir en la administración de sus recursos. Miren el uso de las palabras aquí tan importantes. No hace referencia a los recursos, sino la administración de sus recursos. Entonces, ¿sí? Volvemos y evocamos otra de las categorías. Es si hablamos de la esfera de lo público, parte de la esfera de lo público implica la administración de recursos que hacen parte de qué? De la cosa pública. Es decir, que esta ciudadanía también puede ser parte de cómo esta gobernabilidad implica la administración de los recursos. También cómo se distribuyen, de qué manera se establecen esos escenarios participativos en términos de beneficios. Entonces, miren que ya Merino nos perfila de manera más específica hacia dónde va dirigido el propósito de la participación ciudadana en la administración pública. Merino plantea de manera más concreta esta afirmación en un texto que era denominado la participación ciudadana en la democracia o la participación ciudadana en América Latina, ¿sí? ¿Y cuál es la pretensión de él al realizar este tipo de reflexión, incluyendo el término de la democracia? ¿Sí? Porque aquí él considera que la democracia está muy ligada a la forma en la que se ejerce la participación ciudadana. Es decir, que él parte del hecho de que la participación ciudadana en estados, por ejemplo, como el nuestro, ¿sí? Que es un estado social de derecho, tiene efectivamente escenarios de participación, pero analiza aquí cómo son esos escenarios de participación, cómo se ve representada la ciudadanía en un escenario de ejercicio de poder político, si simplemente la ciudadanía participa a manera de ejercer ese poder desde la representación
o si lo hace desde una participación efectiva. Por eso el término allí de la participación ciudadana y la democracia. Este concepto que nos presenta Merino guarda mucha relación con el análisis que Pérez Cubero hace de la participación ciudadana, cuando manifiesta que en las sociedades modernas, aquí ya nos da también una pista de análisis de carácter histórico y de temporalidad. Él está hablando de sociedades modernas. Aquí también ya nos dice hacia qué tipo de Estado, ¿sí?, está apuntando el concepto de participación ciudadana. Si hablamos de un Estado moderno, se supone que existe una democracia o un tipo de democracia. Allí entonces, desde su perspectiva, indica que la participación de la ciudadanía no debe limitarse solo a procesos de carácter electoral, a pesar de que estas sociedades modernas, algunas, sí prioricen escenarios participativos simplemente a manera de elegir cómo van a ser esas formas de representación. Él dice aquí, la participación política no solo implica procesos electorales, también debería representar una forma de participar. Entonces volvemos a los verbos de controlar. Entonces, miren que acá Pérez también nos da una quinta categoría importante para el análisis, ¿sí? Dice que también podemos ejercer la participación ciudadana si hablamos de control, de observación, ¿sí? Y también de acción. Pero además de ese ejercicio del control, de la veeduría, de la acción, también de la moderación de cómo se está ejerciendo el poder que ha sido otorgado a quienes están representando a esa ciudadanía. Y menciona la importancia de los mecanismos de participación ciudadana que han sido reconocidos constitucionalmente en el caso nuestro, en el caso de nuestro Estado colombiano. Menciona Pérez que esta es una manera en la que el ejercicio de la participación ciudadana puede fortalecer y nutrir la vida democrática de la sociedad. ¿Mm? Aquí entonces él está proponiendo que debe existir no una relación unidireccional, sino incluso el planteamiento de una triada para ejercer la participación ciudadana y que es una forma de replantear también ejercicios democráticos que quizás anquilosan o limitan el ejercicio de los ciudadanos a otras formas de participación. Baltodano, que es uno de los autores que les recomendamos en la lectura que deben abordar para el desarrollo de la fase 1, trata de definir esa conexión entre la participación ciudadana y la democracia, cuando señala lo siguiente: democracia y por lo tanto la participación ciudadana son a su vez paradigmas en un proceso permanente de construcción, de avances y de retrocesos ¿en qué? En la edificación humana de un mejor hábitat político, ¿sí? Hábitat político, hábitat económico, hábitat cultural, hábitat ético. Y aquí hay una reflexión clave que nos presenta Baltodano, cuando señala que la participación ciudadana es
un proceso permanente de construcción o se encuentra en un proceso permanente de construcción o debería ser un proceso permanente de construcción. ¿Y por qué razón? Porque si la participación ciudadana está construida por un colectivo, pues ese colectivo no va a ser el mismo colectivo siempre. Sí, un ejemplo de ello es cómo se han incorporado las tecnologías de la comunicación y de la información en espacios para el ejercicio de la participación ciudadana. Cómo entonces hacemos parte o se incorpora en estos escenarios, por ejemplo, el uso de las TICs o cómo se han fortalecido la construcción de las redes ciudadanas, ya sea presenciales o virtuales, para movilizar acciones en contextos participativos. ¿Hacia dónde está apuntando el futuro la participación ciudadana? A eso hace referencia el autor con que la participación ciudadana se encuentra en un proceso constante de construcción. Bien, y la otra definición que es la de Liscano, también el texto que ustedes deben estar abordando en estos momentos, señala que la participación ciudadana adquiere una tercera dimensión. ¿Qué implica eso? Que la participación ciudadana también ha sido estudiada desde varios escenarios. La participación ciudadana en relación con la democracia, eso es una primera dimensión. La participación ciudadana relacionada con la gobernabilidad, la participación ciudadana, que es la que menciona Liscano, cuando implica una participación social. ¿Sí? Entonces aquí ustedes van a ver esa dimensión social de la participación ciudadana como una manera de ser parte de, ¿sí? Parte activa. Aquí Liscano se centra en la importancia de la participación ciudadana cuando esta propicia, ¿sí? La toma de decisiones de esa sociedad que tengan un impacto real incluso en quienes ejercen esa función de representación. Entonces aquí hemos podido ver esos principales referentes teóricos de la participación ciudadana, categorías que nos plantean para reflexionar sobre la participación ciudadana. La participación ciudadana como una forma de intervención, ¿sí? La participación ciudadana que debe materializarse a través de lo colectivo, de la pluralidad. La participación ciudadana cuando se enfoca en que esas intervenciones de tipo colectivo, plural, tengan una incidencia en lo público, partiendo de que lo público es de todos. También cómo la participación ciudadana desde el escenario de lo público nos permite plantear diversos escenarios de gobernabilidad en donde el ejercicio de la ciudadanía desde este lugar permita ejercer control, veeduría, establecer acciones públicas, también generar una incidencia o impacto sobre el relacionamiento de la ciudadanía con el Estado a través de qué, de sus instituciones y de cómo se ejercen esas funciones públicas. Bien, ¿alguna de ustedes quiere hacer una intervención? Listo. Entonces, voy a proyectar aquí algunas de las intervenciones que ustedes han ido realizando en nuestro Padlet. ¿Pueden observar el Padlet? ¿Alguien que me confirme? Gracias. Bien, aquí Joana, por ejemplo, nos dice, participación ciudadana es un derecho Sí, señora. fundamental. Muchas gracias.
Participación ciudadana es un derecho fundamental en la intervención de actividades o desarrollo de los gobernantes, entre comillas, administraciones públicas, buscando así un bienestar personal y general. Muchas gracias, Joana. Sara nos dice, la participación ciudadana es el proceso mediante el cual las personas se involucran activamente en la toma de decisiones que afectan su comunidad, ciudad o país. Voy a leer una más. Alba Rivera nos dice, tuve la oportunidad de asistir a una mesa de trabajo en una vereda cuyo objeto era alimentar el plan de desarrollo, escenario en el que hubo participación por parte de la ciudadanía exponiendo de primera mano sus necesidades. Entonces pueden ustedes observar aquí que en estas primeras intervenciones de sus compañeros encontramos inmersas la mayoría de las categorías que se identifican en estos fundamentos teóricos de cómo comprender la participación ciudadana en el escenario del público. Bien, ¿qué relación entonces guardan estos referentes teóricos de la participación ciudadana con lo que significa ser parte y tomar parte? ¿Sí? Pues Merino nos dice que participar significa tomar parte o compartir, ¿sí? Que la participación ciudadana puede denominarse como un acto social, que si lo entendemos de esta manera, no podríamos reducir la participación ciudadana simplemente a acciones volitivas o estrictamente autónomas, que si bien en principio pueden ser autónomas, son motivadas por unos intereses de carácter colectivo, ¿sí? Solo podemos participar si hay alguien más. Solo se puede ser parte donde hay una forma organizativa, donde hay una colectividad. Y es muy importante esta palabra, ser parte, sentirse parte, ser reconocido de que somos parte de algo, identificarnos con el ser parte de algo, de esos intereses que son colectivos. Entonces, miren que el ejercer la participación ciudadana también implica, ¿sí? Algo de carácter interno, ¿sí? Netamente humano que nos lleva a ese escenario de lo social. Ahora bien, ¿cómo entonces llegamos a estos referentes teóricos? ¿Qué sucedió? ¿Por qué se plantean estas aproximaciones a analizar la participación ciudadana? Bueno, entramos a otro de los referentes generales de este tipo de participación de la ciudadanía y es cómo se construyen esos discursos, ¿sí? Entonces, la participación ciudadana en un primer momento es de carácter universal. ¿Por qué? Porque surge ese escenario participativo, porque los pueblos y las comunidades, al construir unos parámetros para el ejercicio de la ciudadanía, de lo que es ser ciudadano, tiene ahora un carácter universal, si lo vemos en un escenario internacional, porque se plantean desde unas necesidades, desde unos valores, desde la existencia de unas preferencias, ¿sí? Lo que entonces podría llevarnos a concluir que hablar hoy de participación ciudadana es el resultado de una propiedad universal. ¿Será que es el resultado de una necesidad? ¿Será que es el resultado de la construcción de unos valores sociales? ¿Será que es el resultado también de unos intereses colectivos? ¿Cómo habrá surgido la participación ciudadana? Por ejemplo, si lo vemos desde la necesidad, esa necesidad de ser parte de, ¿sí? De un grupo, de una colectividad, de ser parte de una ciudadanía. Pero esa necesidad de ser parte implica ¿qué?
una homogeneidad o reconocer la heterogeneidad, la pluralidad. Y por eso la participación ciudadana también se exige, ¿sí? En diferentes esferas, no solo en la pública. Entonces podríamos decir que la participación ciudadana puede ser el resultado de una necesidad. También podría ser la representación de la construcción de unos valores, ¿sí? De unos valores de una sociedad determinada, como por ejemplo, para ejercer el poder, cómo ejercerlo, ¿sí? Para determinar de qué manera entonces se va a gobernar determinado territorio. También podríamos decir que el cómo se ha ejercido la participación ciudadana nos puede dar pistas sobre determinados intereses y preferencias. ¿Será que siempre la participación ciudadana o ese ejercicio participativo ha incluido las diferencias? ¿O se han tenido que utilizar otros escenarios para que esas diferencias sean conciliadas en entornos también participativos? Sin negar que existía la participación, sí, y que la ciudadanía la podía ejercer, pero ¿será que todos eran considerados ciudadanos en algún momento? ¿O tenían características que no les posibilitaban ejercer espacios de participación? ¿Será que el ejercicio de la participación ciudadana en algún momento tuvo limitaciones? Limitaciones en cuanto a la procedencia, en cuanto a la raza, en cuanto a la etnia, en cuanto a incluso la ideología, ¿sí? La personalidad. Entonces, cuando analizamos esto, ¿sí? Estamos revisando esa propiedad universal. Ahora bien, ¿cómo se ha concretizado en la historia y hasta nuestra actualidad la manera en que se ejerce la participación de los ciudadanos y de las ciudadanas? Esas formas de concretización, una de ellas es a través de las normas legales, por ejemplo, o una forma también de concretizarlas es a través de las reglas sociales. Y ya es más del hacer, de la costumbre, del cómo se hacen las cosas. Y si siempre se han hecho así, si deberían seguir haciéndose de tal manera o deberían replantearse. Entonces, miren que cuando analizamos la existencia de esas dos propiedades, estas universales y estas formas de concretizarlas, podemos también estar en el plano de la existencia de los derechos. Esto quiere decir que si la participación ciudadana tiene estas dos propiedades, porque las tiene, puede entonces ser considerada o elevada a la categoría de derecho. Por eso es exigible. Por esa razón, en el caso de nuestro ordenamiento jurídico interno, el Estado colombiano reconoció unos mecanismos de participación ciudadana, reconoció la participación como un derecho de carácter social y de carácter político y también cultural. Y también, ¿sí? Incorpora escenarios de participación ciudadana para ejercer justo ese control, esa veeduría, esa posibilidad de la toma de decisiones cuando de la administración pública se trata, ¿sí? Entonces, esta reflexión sobre el por qué existen los derechos es de un autor, Milkeher, y Milkeher analiza sobre qué son los derechos. Esa es la pregunta de análisis que él se plantea. Y está sintetizada en estos dos escenarios que les planteo. Entonces, cada vez que vayamos a analizar mm, en el terreno de los derechos, por qué se han concretizado de esa manera, cómo se han concretizado, por qué son exigibles, porque incluso existen unas reglas sociales para ejercerlos y también por qué son limitados, ¿sí? Y esto lo llevamos al plano del análisis de la participación ciudadana y decimos, claro, por eso adquiere esa categoría de derechos,
No podemos ejercer de manera deliberada o ilimitada la participación ciudadana. Hay unos límites, sí. Está reconocida en normas jurídicas cómo ejercer la participación, de qué manera hacerlo, digamos, en el plano de la legalidad, sí. ¿Por qué surge la necesidad de el reconocimiento a la ciudadanía de poder participar, de tener injerencia? Bueno, y hay un presupuesto universal. Y ese presupuesto universal nos traslada ya a unos referentes históricos del derecho a la participación de los ciudadanos, ¿sí? Y el primer referente histórico que es común a todos y a todas, lo hemos leído o estudiado en algún momento, es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y uno diría, ¿por qué remitirse a 1789 como un referente histórico importante, ¿sí? ¿Y por qué en Europa? Pues resulta que en Europa, teniendo en cuenta la historia de las ideas políticas, es donde emergen, sí, los conceptos de democracia, de ejercicio de poder político, de cómo se ejerce ese poder, de las figuras de poder, de lo que debería ser un Estado, ¿sí? Frente a otras formas como son las monarquías, ¿sí? El surgimiento de imperios o incluso dictaduras. Entonces, cuando revisamos la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, como un referente histórico importante de la participación ciudadana como derecho, nos centramos en un hecho importante que es la Revolución Francesa, ¿sí? Y quiero allí detenerme en un elemento de la Revolución Francesa y es el qué sucede allí. Suceden actos de resistencia. ¿Actos de resistencia frente a qué? Frente a una forma en la que estaban siendo, ¿sí? Eh, gobernadas, dirigidas, ¿sí? Estas poblaciones, esa sociedad. Y era una resistencia a un modelo, ¿sí? De tipo monárquico. ¿Qué están exigiendo? ¿Recuerdan lo que les mostraba ahora en la categoría de derechos? ¿Se presenta una necesidad? Sí. ¿Una necesidad de qué? De que deben cambiarse esa manera en la que se ejerce el poder político. Entonces, hablamos de un escenario de igualdad, de libertad y de fraternidad. ¿Y esto qué relación guarda con la participación ciudadana? Muchas cosas. Primero, cuando se refiere allí en términos de igualdad, ¿sí? Es una igualdad ante la autoridad, una igualdad ante la ley. Y si hablamos de una igualdad ante la ley, es una igualdad de qué tipo? De intervención, ¿sí? Así sea inicialmente meramente de representación. Entonces, quienes resisten frente a la no existencia de una igualdad en esos términos, ya ve la necesidad de un reconocimiento. Cuando se hace referencia a la fraternidad, es cómo se establecen esa relación, esos vínculos. En este caso, ¿sí? De lo que era en esos momentos la monarquía actual frente a otro escenario de ejercicio de poder diferente que estaba planteando la comunidad, la sociedad de ese momento, ¿sí? Y otro elemento importante, además de la igualdad y la fraternidad, es esa libertad. Entonces, cuando estamos en el terreno de la exigencia de una libertad, es una libertad de tipo comercial, una libertad de tipo económico, o sea que de una u otra manera la sociedad de ese momento estaba también exigiendo la existencia de unos escenarios participativos, ¿sí?
Por eso les indicaba que me quería detener específicamente en eso, asociándolo al término de la participación ciudadana. Ahora bien, ¿cómo se concretiza eso? Una de las propiedades que les mencionaba ahora. Se concretizó a través de la existencia de una asamblea constituyente. Imagínense que de pasar a, a la figura de la monarquía, esto obliga, ¿sí?, a la existencia de una asamblea constituyente. Es decir, que no, no se siguió planteando esa monarquía del poder, sino que esa asamblea fue también constituida por otras personalidades, ¿sí? Por otros escenarios, por otras mentes que iban más allá del escenario monárquico y establecieron ¿qué? Unos principios de la sociedad. Y esto se vio traducido en ¿qué? En el ejercicio de derechos y en su reconocimiento. Entonces quiero resaltar acá el artículo 6º de esa declaración, ¿sí? Esa declaración reconoce de manera expresa que existen ciudadanos y que existen ciudadanos que tienen un derecho ¿a qué? A contribuir. Esa es una forma de participación ciudadana. ¿Y a qué pueden contribuir? A la elaboración de manera personal o por medio de representación. ¿De qué? ¿Sí? De eso que ya dejó de ser una monarquía. Y que si esto no se materializa, hay una sanción o hay un castigo. Entonces, miren cómo este hecho que se da en el marco de la Revolución Francesa, sí, a través de una necesidad, ¿cuál? Una necesidad de ejercer la libertad, de que se establezcan otras formas de relacionamiento y que se establezcan unos lineamientos en cuanto al trato, al ejercicio de determinados principios que luego tuvieron la categoría de derechos, se concreticen a través de una declaración. Y si no se cumple, habrá entonces sanciones. Ese es uno de los referentes históricos más importantes si vamos a analizar cómo ha evolucionado ese concepto jurídico de la participación ciudadana. Particularidades de esto, ¿sí? No todos fueron considerados ciudadanos a través de esta declaración. Quienes quedan excluidos, ¿sí?, de poder ejercer la participación, es decir, de contribuir. Las mujeres quedan excluidas. En ese momento no tenían la categoría de ciudadanas. Quedan también excluidas, ¿sí?, aquellas personas que, si bien no son mujeres, no tienen cómo materializar ese ejercicio de la libertad, de la fraternidad y de la igualdad, en términos que económicos, de relacionamiento, ¿sí? De, entre comillas, alcanzar un tipo de estatus como ciudadanos. Estas personas quedan excluidas de ese reconocimiento. Por eso les mencionaba yo ahora que no es suficiente con decir de que existe un derecho, sino que hay que analizar quiénes son los sujetos que pueden acceder al ejercicio de esos derechos. Eso quiere decir que se avanzó, ¿sí? ¿Se avanzó en qué? En darle a la participación ciudadana esa categoría de derecho, pero aún faltaba mucho camino por recorrer frente a quienes podían ejercerlo. Bien, consecuencias de esto. Las mujeres entonces hacen el mismo ejercicio, a pesar de que ellas habían luchado a la par, ¿sí?, por las vías de hecho en las que se llevó a cabo la Revolución Francesa, pero vieron que en lo formal no fueron reconocidas.
Entonces, ellas lo que hacen es proponer una declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana. Y allí ellas argumentan que al ser excluidas de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, estaban negándoles la posibilidad de ser ciudadanas. Si les negaban la posibilidad de ser ciudadanas, pues no podían contribuir, es decir, participar en la toma de decisiones de lo que le competía a la sociedad a la que ellas pertenecían. Entonces, ¿cuál fue el resultado de esta reclamación? Volvemos entonces a las necesidades, pero esas necesidades, sí, en este caso de las mujeres de poder participar, de ser consideradas ciudadanas, fueron aplastadas por unos valores sociales o lo que denominamos reglas sociales que eran más fuertes. ¿Cuáles? No se puede reconocer a la mujer en términos de el derecho a la igualdad y del ejercicio de derechos políticos con relación a lo que ya les han sido reconocidos a los hombres. Por esa razón, en este tipo de declaración, las mujeres, ¿sí? Lo que exigían era que debían nacer en libertad. Si en una declaración de derechos del hombre y del ciudadano se exigía una libertad, ellas deberían poder ejercer esa libertad. Deberían entonces tener un ejercicio de derechos en igualdad a los de los hombres. ¿En qué sentido? En el reconocimiento de derechos y que no deberían existir distinciones sociales si de una u otra manera ellas como mujeres estaban aportando a la utilidad común. ¿De qué? De esa forma, sí, de esa forma jurídico-política de ese momento. Resultado, pues no fue aprobada esta Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Resultado de esto, apenas es un ejemplo, lo hago con las mujeres, pero esto también se vio reflejado en otros escenarios. ¿Recuerdan cuando yo les mencionaba que una categoría importante de la participación ciudadana es la colectividad? Pero esa colectividad no como homogeneidad, sino una colectividad desde la pluralidad. Entonces, en nuestras sociedades siguieron pasando lo que sucedió cuando se profirió la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿sí? Se siguieron reconociendo derechos, pero se desconocieron quiénes eran los sujetos que podían ejercer esos derechos, es decir, que el ejercicio de un derecho se volvió exclusivo de cierta población, de cierto grupo, que debería recoger unas características muy particulares para decir yo ejerzo ese derecho, yo puedo ejercer determinado derecho o para el cumplimiento de determinadas reglas o el seguimiento de determinados valores. Resultado de esto, bueno, el surgimiento de los movimientos sociales. Y los movimientos sociales como una manera, sí, aclaro, en principio, vías de hecho, también a su vez los movimientos sociales son el resultado de lo que hoy conocemos como derechos, por ejemplo, a la protesta, sí, a la huelga, derecho a la agrupación, derecho a discutir colectivamente, ¿sí? Intereses comunes. Entonces, esos movimientos sociales dieron pie a que posteriormente todas estas necesidades, demandas, sí, valores, también transformaciones en ese sentido de valores, se vieran reflejadas en una concretización, ya sea normativa o en prácticas sociales concretas, donde podemos ver cómo esto aportó al ejercicio de la participación ciudadana. Aquí les traigo algunos ejemplos, ¿sí? De estos movimientos sociales que han impactado a nivel mundial, ¿sí? Y han impactado a nivel mundial porque
son el resultado también de las reclamaciones de esas otras voces, como el ejemplo que les señalaba ahora, cuando las mujeres en el 71 proponen esta Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Pero no es solamente un escenario de género. También los movimientos sociales estuvieron dirigidos a otras categorías. Por ejemplo, uno de los movimientos que coadyuvó a la existencia de lo que se han denominado los derechos civiles y políticos fue el movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos. Ha sido uno de los grandes movimientos en términos de la temporalidad, ¿sí? ¿Por qué? Estos movimientos empiezan a gestarse en 1956 hasta 1969, que ya de manera, digamos, concreta, se reconocen esos derechos civiles a los ciudadanos y las ciudadanas. En este caso particular de los derechos civiles en los Estados Unidos, es porque es una cuestión de etnia, ¿sí? De etnia y también de pigmentación de la piel. Quienes tenían una pigmentación de piel diferente a la pigmentación blanca, denominada así, no podían ejercer derechos civiles. O sea que miren que aquí existió fue una limitación al ejercicio participativo, porque parte de los derechos civiles es la participación política, a votar, a agruparse, a participar en la toma de decisiones. Este movimiento por los derechos civiles, abanderado, por ejemplo, por Martin Luther King, por Emmett Till, por Malcolm X, que propendían extender el acceso pleno de derechos. Es decir, no podemos más tolerar la segregación, que se denominó así, la segregación racial. Entonces, ¿qué se logra con este movimiento? Se logra el reconocimiento extendido de los derechos civiles a la población afroamericana. Esto tiene un impacto mundial. ¿Cuál? Que aquellos territorios, incluyendo América Latina, que estaban siendo golpeados por este tipo de segregaciones, ¿sí? Se solidarizaran con este tipo de movimientos sociales y también lograran concretizar su reconocimiento en la normatividad interna. Otro de los movimientos sociales importantes ha sido el movimiento obrero. Es uno de los movimientos sociales más antiguos. ¿Por qué? Porque lo más importante en este tipo de movimiento ha sido el trabajo. Por eso el trabajo también es considerado como derecho, un derecho social, económico, político y cultural. ¿Sí? La cuna del movimiento obrero fue en Inglaterra y en Rusia. Es tan antiguo que podemos decir que los primeros surgimientos del movimiento obrero se dan a partir de 1834 aún hoy, y cómo los podemos ver reflejados esos movimientos obreros. Ejemplo, la existencia de organizaciones sindicales, la existencia de legislaciones de carácter laboral que a través de las reclamaciones de estos movimientos han tratado de dignificar el ejercicio del trabajo. ¿Y esto por qué se da? Se da por los escenarios de explotación de los obreros en términos de qué? De desigualdades económicas frente a el ejercicio de la fuerza de trabajo, ¿sí? Y en ese momento, cuando surgen los movimientos obreros, no existían legislaciones que reconocieran derechos a los trabajadores y tampoco que establecieran escenarios de
seguridad y salud en el trabajo. Entonces, el movimiento obrero es un excelente ejemplo de cómo eh, se ha hecho una incidencia en la participación o en las formas de participación ciudadana que ha impactado incluso a nivel mundial, teniendo una organización internacional del trabajo y de hecho muchos de los conceptos de la OIT son incorporados en las legislaciones para construir cómo van a ser dignificados esos escenarios del trabajo. Otro movimiento muy importante ha sido el movimiento feminista, no solamente como movimiento, sino que académica y filosóficamente se han construido también postulados sobre cómo ha sido el lugar de la mujer en las sociedades, ¿sí? Y al analizar el lugar de la mujer en esas sociedades, pues el feminismo se ha diversificado. Es el lugar de la mujer, por ejemplo, frente a la toma de decisiones de sus derechos sexuales y reproductivos. Es el lugar de la mujer frente al establecimiento de vínculos con las propias mujeres y también con los hombres, entendiendo esta clasificación que estoy haciendo, no por género, sino que en principio por sexo, ¿sí? Y eso también justo ha propiciado las discusiones que actualmente tenemos hoy frente a lo que es la construcción de un género. Pero aquí, en términos de la participación ciudadana, el feminismo ha aportado a analizar que en las democracias, incluso hace 70, 80 años atrás, las democracias, entre comillas, de los estados modernos no incluía a las mujeres para un ejercicio efectivo de la participación, teniendo en cuenta lo que conversábamos ahora. Sí, la participación ciudadana implicaba la intervención, el control, la toma de decisiones, la posibilidad de construir rutas en escenarios participativos. Durante la historia de la humanidad, esta humanidad moderna y contemporánea que conocemos, eh, el ejercicio participativo y democrático no contemplaba el lugar de la mujer allí. Entonces, lo que ha tratado de hacer el movimiento feminista desde esta perspectiva es poder decir, también con acciones, que la mujer puede ser parte de ese ejercicio participativo y ser parte de un ejercicio democrático. Otro movimiento importante, más o menos desde 1969, ha sido el movimiento por una libre orientación sexual. A esto me refería yo también cuando utilizaba el término de la pluralidad y de la diversidad. Aquel movimiento por una libre orientación sexual nace no solamente por exigirle y decirle a la sociedad de esa época y a la sociedad que tenemos hoy, de que el tener una orientación sexual no implica, ¿sí? Lo blanco o lo negro, lo positivo o lo negativo, de que pueden ser diversas. Entonces, esto ha ido a la par también con esas transformaciones de la cosmovisión del mundo y de la forma en que las sociedades establecen los vínculos. Por eso este movimiento por una libre orientación sexual desde 1969 ha tratado en el escenario de la participación ciudadana de indicar lo siguiente. El hecho de que exista una libre orientación sexual no implica que deban limitarse el ejercicio de derechos de participación a la ciudadanía porque las personas que tanto defienden la libre orientación sexual como quienes hacen parte de lo que se ha denominado este tipo de comunidad, eh, no es una condición para que el ejercicio de sus derechos participativos como ciudadanos sean limitados. Esto ha sido uno de los intereses
por los cuales han luchado esta clase de movimientos. Otro movimiento importante ha sido el movimiento ambientalista o el denominado movimiento verde. Y esto ha ido muy a la par a la sociedad contemporánea que tenemos hoy. Y es cómo el ser humano ha analizado su existencia no como ese ser humano, el centro, lo único, yo soy lo más importante, yo soy lo que está aquí, sino ese ser humano como parte de un ecosistema, de un mundo en el que también convive y converge con otros seres vivos, ¿sí? Otros seres vivos, los denominados seres sintientes o seres que de una u otra manera coadyuvan a la existencia del ser humano, como es la naturaleza, ¿sí? Los denominados seres elementales y los seres sintientes, ejemplo, los animales. Entonces, estos movimientos ambientalistas, en su mayoría, propenden porque puedan gestarse desde la participación ciudadana espacios, sí, participativos de incidencia para la protección del medio ambiente. Entonces, miren también cómo la existencia de los movimientos sociales ha sido una respuesta a esas demandas y a esas necesidades de las comunidades. Bueno, para quienes me preguntan dónde está la asistencia, como estamos conectados desde Teams, al finalizar nuestro encuentro, me sale el resultado de la asistencia de quienes se han conectado. Así que por eso no hay link para asistencia. Bien, consecuencias de la existencia de estos movimientos como parte de estos aportes al ejercicio de la participación ciudadana. Pues bien, pasamos ahora acá a los referentes normativos. Como les mencionaba hace unos minutos, cómo se ha concretizado todo esto, ¿sí? Si en principio se ha hecho a través de unas vías que no son las normativas, pues en muchas ocasiones, primero es el hecho social, ¿sí? El hecho social o el acontecimiento social y posteriormente la norma. Puede pasar en sentido contrario. A veces la existencia de una norma puede suscitar un hecho social, ¿sí? El ejemplo que les señalaba ahora de los movimientos en pro de los derechos civiles de la población afroamericana. Existía una norma que les limitaba el ejercicio de derechos civiles. En respuesta a esa limitación surge este movimiento. Ahora aquí, resultado de la existencia de movimientos sociales, pues la puesta en marcha de ¿qué? De reconocimientos normativos internacionales e internos para el reconocimiento amplio, extendido de la participación ciudadana. Ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es el principal instrumento que incluso recoge algunos elementos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que les presentaba hace unos minutos, reconociendo que los derechos humanos son universales. Miren que aquí ya el lenguaje, lo que les hablaba ahora sobre la construcción del discurso cambia. Ya no hablamos de hombres, mujeres, hablamos de seres humanos, ¿sí? Entonces, miren cómo esto incide en la construcción del discurso y que esos seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Aquel elemento de la igualdad que se proclamaba en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero aquí es una igualdad, ¿sí? Para los seres humanos. También que ese ejercicio de la igualdad no debe estar limitado por distinciones de color, sexo, idioma, religión, opinión política. Logro importante de la existencia de los movimientos sociales y de los grupos o colectivos que lucharon porque no existieran esas barreras. Segundo instrumento importante, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Aquí se sitúa la participación ciudadana, ¿sí? ¿Por qué?
porque al tener ese carácter económico, social, político y cultural, se reconoce que los estados deben propender por garantizar ese ejercicio participativo. Entonces, ese ejercicio participativo está en estos elementos de la vida, en la economía, en lo social, en lo cultural. ¿En respuesta a qué? A esa declaración de los derechos del hombre y del ciudadano en Francia, que negaba, ¿sí?, o limitaba el ejercicio participativo a determinados sujetos de esa sociedad del momento. Otro instrumento importante es cómo estas declaraciones se incorporan a nuestro ordenamiento jurídico interno. Ejemplo concreto, nuestra Constitución política. En nuestra Constitución política se acogen y se ratifican estos instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. Ejemplo, en la Constitución, artículo 4, 93 y 94, que nos dice allí: no deben negarse la existencia de estos derechos. Ejemplo como el de la participación ciudadana. ¿Por qué? Porque son inherentes a la persona humana. ¿Por qué es inherente a la persona humana el ejercicio participativo? Porque somos seres sociales. Y una manera de ejercer esa forma de sociabilidad nuestra es participando, siendo parte de, ¿sí? De manera más específica, nuestra Constitución en el artículo 103 nos reconoce los mecanismos de participación ciudadana. Dice, es una manera en que el pueblo ejerce su soberanía y nos lo señala acá. ¿Cómo la va a ejercer? A través del voto, a través del referendo, a través de una consulta popular, a través de una iniciativa legislativa, a través de cómo va a revocar el mandato, ¿sí? ¿Y cuál es el compromiso del Estado? El compromiso del Estado, sí, es que debe de contribuir, es un deber, ¿sí? Sí, esta forma de participación va a ser a través de una organización, a través de la promoción de estos mecanismos, a través de la capacitación sobre su existencia. ¿A quiénes? Asociaciones de profesionales, a los sindicatos, a las organizaciones comunitarias, a las organizaciones juveniles, a las ONG, ¿sí? Entre otras más. ¿Con qué finalidad? Con que debe de organizar, y esto lo dice en el artículo 270 de nuestra Constitución expresamente, que debe existir una ley que organice las formas y los sistemas de la participación de los ciudadanos. ¿En qué sentido? Como parte de esa participación está la vigilancia de la gestión pública. ¿En qué? En los diversos niveles administrativos, pero no solamente en el cumplimiento de funciones, sino también en los resultados. Entonces, miren cómo, ¿sí? Si vemos esta línea del tiempo de esos referentes históricos y normativos, cómo podemos verlos aquí condensados de manera específica en nuestra Constitución política. Y efectivamente, el Estado colombiano tiene esta normatividad. ¿Sobre qué? Cómo se reglamentaron los mecanismos de participación ciudadana, qué acciones ha tomado el Estado colombiano para contribuir a que esto sea posible y de qué manera los ciudadanos pueden participar en la vigilancia de la gestión pública, ¿sí? Esto lo veremos en nuestra segunda webconferencia de manera más específica. Bien, para ir cerrando nuestro encuentro y pasar al Padlet de sus participaciones, conclusiones entonces sobre los propósitos de la participación ciudadana. Y si ustedes quieren, pueden compartirme algunos propósitos que ustedes consideren por el chat que no estén aquí. A través de la participación ciudadana podemos promover procesos de democratización. Ya miramos cómo pasamos las sociedades, ¿sí? De tener, por ejemplo, formas de gobierno monárquico o dictatorial, a tener la existencia de la democracia en
en formas de gobierno en estados, por ejemplo, a través de la existencia de un Estado de Derecho, de un Estado social de derecho, de un Estado constitucional, y cómo hablamos ya de una democracia que puede ser representativa o propender por una democracia participativa. Otro de los propósitos, cómo se amplía el campo de lo público hacia la esfera de la sociedad civil. Miren, cuando revisábamos los referentes teóricos, la mayoría de ellos coincidieron en que una participación ciudadana desde la gestión de lo público implica la necesidad de una intervención de la sociedad civil, que esa intervención de la sociedad civil debe ser en la esfera cuando es en la esfera de lo público, no debe ser meramente en un escenario representativo. Deben de existir una serie de acciones concretas donde esta sociedad pueda ser como un agente que incida en esas esferas, tomando decisiones, ¿sí? Aportando, ya vigilando, haciendo un control, replanteando esas formas de administrar lo público. Otro de los propósitos de la participación ciudadana, buscar que los gobiernos se democraticen. Veremos la triada de la democratización, cómo la participación ciudadana es un elemento fundamental a través del ejercicio de mecanismos de participación ciudadana de acciones públicas. También otro propósito de la participación ciudadana es cómo propiciar políticas públicas, sí, que sean el reflejo de una ciudadanía activa, ¿sí? Estos es como algunos de los principales propósitos. Aquí los referentes bibliográficos: Pablo Garrón, Liscano, Baltondano, Molina. Estos ustedes los encuentran en su unidad 1 como lecturas que sí o sí tienen que abordar. Igual los objetos virtuales de aprendizaje, la participación y la democracia, la conceptualización. Bien, listo. Entonces, voy a dejar de compartir aquí y vamos a mirar unas últimas participaciones y paso a leer algunos de sus aportes en el chat para dar cierre a nuestro encuentro. Listo, entonces por acá. Fausto nos dice: participación ciudadana en el derecho es el derecho que tienen las personas en la toma de decisiones, aportando ideas, participando en diálogos abiertos. Caterine González nos dice: es un derecho de la ciudadanía que permite influir en la toma de decisiones, brindar legitimidad al actuar de un gobierno y ejercer vigilancia sobre la gestión pública. Nos dice por aquí Dagma: el derecho es el derecho de los habitantes de un territorio de involucrarse en la toma de decisiones en la esfera de lo público. Bianci nos dice: la participación ciudadana se refiere al proceso mediante el cual los ciudadanos tienen la oportunidad de involucrarse activamente en la toma de decisiones y en las acciones que afectan a su comunidad, sociedad o país. Este concepto abarca desde votar en elecciones hasta colaborar en iniciativas locales, aportar ideas sobre políticas públicas, participar en asambleas, realizar voluntariado o influir en la formulación de leyes y proyectos. La participación ciudadana es fundamental para la democracia, ya que permite que las personas influyan directamente en los asuntos públicos y promuevan el bienestar común. Cierro nuestro Padlet con la participación la participación ciudadana. Se refiere a la involucración activa y voluntaria de los ciudadanos para la toma de decisiones en la gestión de asuntos públicos que afectan su comunidad. Aquí voy a leer algunas de las diversas maneras: votación, elecciones, participación en procesos de toma de decisiones, activismo y movimientos sociales, voluntariado y trabajo, participación en consejos y comités ciudadanos. El INES. Camilo nos dice: la participación ciudadana es un derecho que tienen las personas de cierto territorio para poder expresar sus aportes, ya sean para defender sus intereses o presentar demandas, necesidades de una comunidad.
Listo, entonces voy a dejar de proyectar acá. Vamos a ver si alguno de ustedes ha dicho algo aquí en el chat. Listo, bien, ahí nos dice que es una forma de promover la cohesión social. Y cierro con Camilo. Nos dice, bien lo indicaban Montesinos y Contreras, la participación ciudadana promueve el conocer las necesidades reales y así la administración pública dar también soluciones reales de cierto territorio. Bueno, muchas gracias. Camilo, por esta cita de Montesinos y Contreras. Extiendo el agradecimiento a las 15 personas que se han conectado hoy a nuestra primera web conferencia. Les estaré también compartiendo por el correo del campus virtual la presentación en diapositivas. Nuevamente les agradezco mucho por estar conectados y conectadas. Que pasen una muy buena noche y nos encontramos en nuestra próxima web conferencia. No olviden que en el campus virtual están los días y los horarios en los que estaré conectada, ¿sí? En tiempo real, si requieren algún tipo de acompañamiento tutorial. También me pueden escribir por Teams al correo electrónico del campus o al correo electrónico institucional. Que pasen muy buena noche. Les envío un abrazo a todos y a todas y que descansen. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Gracias, compañeros.